chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, un programa... ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Tercer programa de este 2015. Así es. ¿Y qué programa tenemos preparado para hoy, no? Sí, un programa que tuvo una semanita modita y corta, ¿no? Entre las huelgas y Semana Santa. Pero nosotros estamos acá firmes, como todos los viernes, por la señal de Somos Salta. Efectivamente. Y hoy tenemos invitados de lujo, docentes universitarios, autores. Va a estar con nosotros Armando Caro Figueroa. Va a presentar en este programa su tratado sobre la huelga. Así es. De reciente aparición, ha sido editado por La Ley, así que vamos a conversar de ese trabajo con Armando. Sí, muy interesante. Y también vamos a tener una mesa que es una suerte de debate. Queremos hacerlo más que debate, de charlar y conversar respecto a la presión impositiva en Argentina. El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que se habló mucho esta semana, ¿no? Sí, para ese bloque hemos convocado a un abogado, especialista en tributario, es Sebastián Espeche, un reconocido profesional de Salta, autor de varios libros. También el contador Armando Siemens Nebielke, también autor de muchísimos libros, trabajos, un especialista, una referencia en temas tributarios en Salta, ¿no? Así es, así es. Déjame recordar las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensaje de texto de WhatsApp a nuestro número de celular al 154 20 14 96. Así es. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es @cuartoINT, y en nuestro Facebook, que es Cuarto Intermedio. Ahí nos siguen y nos seguimos. Que bueno, como siempre decimos, Gonzalo, que llegamos al 1.000.000 de amigos. Yo con 1000 me conformo. Así es, efectivamente. Y bueno, y si quieren ver este programa y otros programas, está el canal de YouTube donde si no se quiere con las ganas, si lo quiere volver a ver, no se quiere. Lo puede repetir las veces que quiera, digamos. Sí, ya subimos el primer programa del 2015, ¿no? Así es. Como siempre decimos cuando invitamos a docentes universitarios, a los alumnos que nos están viendo, sepan que lo que se va a hablar acá es tema de examen, ¿no? Sí, a mí me parece importantísimo. Yo debería tomar la primera pregunta es: ¿se vio Cuarto Intermedio? No lo veo bochado. Así es. Vaya a repasar. Bueno, tenemos acá una obra. Así es. ¿A qué se debe, Roque? Bueno, estamos en el Consejo Directivo, recordemos el Salón del Consejo Directivo, y tenemos una idea, en realidad tuvo Gonzalo, que era todos los meses invitar a un artista salteño a que exponga una obra y la comparta con nosotros en este paso que va a tener el Salón del Consejo Directivo, y una forma de difundir el arte salteño y el trabajo de los artistas salteños. Efectivamente, así que bueno, estamos inaugurando entonces este espacio. Sí. Y como decíamos que era un programa machista, que éramos los dos ganados, tenemos el lienzo que se llama el cuadro, en honor también al Día de la Mujer que pasó, pero no nos olvidamos, todos los días son el Día de la Mujer. Así es. Así que lo queremos invitar a nuestro artista invitado del mes, a Santiago Durán, a que pase, nos salude y adelante, Santiago. ¿Sí? Así es. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar de esta iniciativa, tu predisposición para presentar acá tu... Bueno, un cuadro que es tridimensional, ¿no? Claro, es un cuadro que tiene varias trampas, digamos, a veces no sé si es objeto cuadro por... Bueno, si hay una mujer ya hay trampa, a veces pasa. El trabajo tiene un trabajo muy grande en relieve, digamos, se origina en que en una época grande de pobreza tuve que hacer mis lienzos y empecé a jugar con las maderas de abajo y empecé a jugar con incorporarle movimiento y después tensar el lienzo. Bueno, y acá en este trabajo me salió tallar una cara, un cuerpo en esquema de una mujer. Y bueno, eso fue... ¿Es una mujer? ¿Son tres mujeres? ¿Una mujer con tres rostros? ¿Con carácter complicado? Es como desplegar en distintas facetas del plano, como mostrar por completa a la mujer, un poco un concepto de las miles de facetas que tiene una mujer, que es sumamente interesante. Perfecto. Y te recuerdo, Gonzalo, que Santiago no está muy alejado del mundo abogadil porque el padre es abogado, también el doctor Durán Mendios, y hemos tenido un programa. Sí, hemos tenido un tema que debatimos respecto al aborto. Efectivamente, sí, recuerdo el programa. Así que no están alejados del mundo. Claro, sí, tengo... Y nos vas a visitar durante los próximos programas con otras obras, es así, ¿verdad? Es la idea, acercarles obras que a veces varían en conceptos, pero bueno,
Y después te vamos a proponer que vos propongas cuál va a ser el próximo artista invitado del próximo mes. Bueno, para comprometer a alguno de tus colegas. Lo tendré que comprometer, pero tendré que ver bien si acepta. Y por último, recordamos dónde puede la gente apreciar tus obras que estás exponiendo, ¿no es cierto?, en Focaccia. Acá las tengo en la Focaccia, tengo un total de 17 obras, es un restaurante de comida italiana muy bueno. Me abrieron las puertas y la verdad que fue muy agradable. Tengo obras de distintos tamaños y formatos, e incluso con muchos materiales reciclados o no, digamos, es parte del juego artístico. Van obras que van de 1,80 m a 1,30 m y otras que tienen tamaño de 1 hoja 4. Perfecto. Bueno, agradecemos muchísimo a Santiago. Y bueno, la invitación queda abierta y también recordamos que quedó una ordenanza ahí pendiente, ¿no es así?, de que los edificios públicos y los privados tengan obras de artistas salteños. Bueno, quedó ahí en la nada. Pero efectivamente, hay que reflotar esa iniciativa porque es importante que cada uno que ingresa a un edificio público, a un edificio privado, pero de acceso público, podamos encontrar esculturas, obras de artistas salteños. Y en Resistencia y en otras ciudades también se puede replicar acá en Salta. Nuestro pequeño aporte a la difusión del arte es brindar este espacio. Fue una iniciativa muy grande, la verdad que la venta del arte, la promoción del arte en ciudades no tan grandes artísticamente, que si bien generan muchísimos artistas como Salta, no solo en la pintura, sino escultura, letras, cine, toda la variedad, sería muy interesante fomentarlo desde una provincia y ayuda a mostrar la cultura y a engrandecerla terriblemente. Efectivamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Santiago. Gonzalo, vamos a hacer el primer corte del programa y volvemos con el derecho a huelga. Así es. ¿Te parece? Ya volvemos. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López, sábados a las 13 por Somos Salta. Para encarar el sábado con una vuelta de página, un espacio para cuidar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Una vuelta de página, con la conducción de Susana Tesio, sábados a las 9 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Así es, Gonzalo. Segundo bloque ya para recibir a nuestro primer invitado, ¿verdad? Sí, una linda costumbre que tenemos en este living del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, que es presentar libros, ¿no es así? Efectivamente, y acá tenemos a nuestro primer invitado que trae realmente una sorpresa, como es un trabajo que va a presentar ahora. Que viene de presentarlo en Buenos Aires hace unas semanas. Eso es. ¿Verdad? Se trata de un tratado sobre la huelga. Sí. Doctor Armando Caro, que te cuento un poquito, hacemos la introducción. Sí. El 19 de marzo lo presentó el doctor en Buenos Aires. Estuvo a cargo de la presentación, fue el prólogo del profesor Adrián Goldín, presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es una obra que está compuesta de 2 tomos, forma parte del Tratado sobre Relaciones Colectivas del Trabajo, dirigido por el profesor Raúl Altamira Gijena, de la Universidad Nacional de Córdoba, y que incluye un volumen sobre la negociación colectiva escrito por Carlos Sapiola. Carlos Sapiola, sí, sí. Bueno, una novedad muy linda para empezar, y justo en esta semana que bueno, hubo muchos movimientos sindicales. Sí. Bueno, efectivamente, un comentario interesante es que recibirme de abogado me costó 2 años y 10 meses.
Escribir este libro me costó casi 4 años. 4 años de trabajo. Me costó mucho más de trabajo, de estudiar y escribir, porque además no tenía mucha práctica en esto, pero bueno, me fui haciendo y al final terminé dentro del plazo. Van a ser 2 tomos sobre la huelga, exclusivamente sobre la huelga, que tiene la particularidad que es un tratado de la huelga y del derecho de huelga, es decir, no solamente un asunto jurídico, porque la huelga no lo es, sino es un fenómeno social importante que tiene consecuencias políticas, consecuencias económicas. Y entonces a mí se me ocurrió que el punto de vista era justamente empezar por las primeras huelgas que hubieron en Argentina, que están identificadas en 1888, una huelga de tipógrafos, y venir avanzando hasta el año 2013, con todas las huelgas importantes, tratando de mostrar cómo era el entorno político, cómo influyó este entorno político en la decisión de los trabajadores y de los empresarios. La primera huelga fue en 1888. Sí, 1888, sí. Venga, de los tipógrafos, que era, digamos, la élite obrera de Argentina. ¿Qué reclamaban, digamos, en esa época? Bueno, jornada y salarios, condiciones de trabajo. Los tipógrafos tenían problemas de salubridad con el tipo de material que trabajaban y demás. Y bueno, y después también ver las condiciones económicas de la huelga, ¿no es cierto? También he dedicado varios capítulos a ver el asunto del derecho comparado, es decir, cómo está la huelga en el mundo. ¿Cómo está, digamos, la reglamentación del derecho de huelga en Argentina en relación a nuestra región, en relación a Europa y a otros países? Bueno, Argentina hasta ahora no ha dado pie, digamos, no acertó en la hora de regular el derecho de huelga. Pasó de una concepción muy restrictiva de la huelga, generalmente el poder político desconfía de la huelga. Se fue acercando a lo que debían ser los criterios de OIT, porque el gran desafío de los juristas es encontrar un mecanismo que, defendiendo la huelga, considerándola que es un elemento que dinamiza las relaciones sociales y que busca el equilibrio y debe favorecer el bienestar general y el bienestar de los trabajadores, debe respetar también los derechos de usuarios y consumidores. Es decir, una huelga, digamos, sin servicios mínimos es una huelga que hoy no debiera de existir en una sociedad democrática, ¿no? El año pasado la Argentina fue escenario de huelgas de las fuerzas policiales, digamos, en Córdoba, en Tucumán, en Salta y bueno, en otras provincias de nuestro país. Y lo hemos tratado en el programa con distintos laboralistas y demás, si era necesario digamos, reconocer también a las fuerzas policiales el derecho de huelga, como sucede en otros países. Sí. Bueno, mi idea es que a las fuerzas policiales hay que reconocer el derecho a fundar sindicatos, esto es lo primero, y a participar en la definición de sus remuneraciones. Esto es una cosa normal. Como cualquier otro trabajador, digamos. Como cualquier otro trabajador. El derecho de huelga, en tanto es personal armado, tiene restricciones mucho más severas en todo el mundo. El problema es que en Argentina no solamente estos trabajadores tienen limitado o prohibido el derecho de huelga, sino que tienen prohibido el derecho a sindicarse y prohibido el derecho a participar. Ahí hay una visión autoritaria, absurda, porque cuando el conflicto surge, el gobierno termina negociando, bien sea con la esposa de los policías, con el personal retirado, es decir, inventa ficciones para eludir un reconocimiento que ya es forzoso. Salta debería tener sindicatos policiales, deberían participar en la negociación de sus salarios y, por supuesto, deberían respetar las restricciones que marca la OIT para el derecho de huelga. La legislación salteña también es mala, digamos, la norma que regula la huelga en Salta es mala, es restrictiva, pero de lo que se trata, ya digo, es de encontrar un camino, un mecanismo, una regla, que además deben respetar los sindicatos, donde la huelga se ejerza con todas las garantías, pero también esa huelga respete los derechos de los usuarios y de los consumidores. El resto de los ciudadanos. ¿Y qué sucede también con los compañeros de trabajo que quieren trabajar? Tenemos el artículo 14, que es el derecho de trabajo, el artículo 14, viste, el derecho a huelga. Hay algunos quieren hacer una suerte de contraposición. Bueno, el derecho de huelga está dentro de una sociedad democrática, supone la libertad de adherirse o no a la huelga. Es decir, lo que hacen los sindicatos democráticos es tratar de convencer a los huelguistas, para eso están los piquetes no violentos, digamos, para explicarle a los trabajadores la conveniencia o los motivos de la huelga. Hasta ahí. Ahora, forzar a los trabajadores a adherirse a una huelga a la cual no comparten, eso no está dentro del sistema democrático, aunque en Argentina, en determinados ciclos políticos, es una costumbre, ¿no es cierto? La huelga de repente
se convierte en un protagonista de la lucha política argentina, y eso, cuando es puramente política, no es bueno. Yo me tocó vivir en época de Alfonsín situaciones muy complicadas, aparte de haber escrito el libro sobre la huelga. Me parece que debo ser el funcionario que mayor cantidad de huelgas generales soportó. Claro, usted fue ministro de Trabajo de la Nación ¿en qué periodo? Bueno, primero fue en 90 con Alfonsín estuve 2 años, y ahí de las 14 huelgas me tocaron 12 más o menos. Estaba ahí del otro lado, esperando que lleguen las estadísticas, todo este asunto. Y después con el gobierno de Menem habrá estado en 6 o 7 huelgas generales también. O sea, vi el movimiento desde distintos puntos de vista, no solamente la teoría, sino la práctica. La práctica, ¿no? Por eso lo valioso de este trabajo, digamos, porque también traduce realmente su experiencia. Sí. En el derecho comparado, bueno, usted lo ha estudiado, digamos, la huelga, ¿cómo se manifiesta? Porque hay países, por ejemplo China o Japón, en el que la huelga consiste en trabajar más, producir más para la empresa. Claro, eso en Japón. En China directamente, hasta donde yo sé, está prohibida la libertad sindical. Claro, es decir, sí. China será muy comunista, muy izquierdista, pero es un país donde no existe la libertad sindical y el derecho de huelga está prohibido, ¿no es cierto? Lo que hay, yo creo, un asunto a meditar, es que la huelga está perdiendo eficacia en el mundo capitalista. Es decir, la huelga que sirvió para fundar el estado de bienestar y para sostenerlo y sostener buenas condiciones de trabajo, hoy se está diluyendo ese efecto porque el capitalismo ha diseñado formas para atenuar el impacto de las huelgas, ¿no es cierto? Esto es un asunto que, en fin, preocupa a los sindicatos, pero hasta hoy no han encontrado una fórmula que reemplace a este mecanismo de presión, ¿no? Claro. Doctor, ¿existen huelgas justas y huelgas injustas? ¿Existe un parámetro? ¿O siempre depende de qué sector esté? ¿Del lado de la patronal, del lado del gobierno? No, yo creo que en principio toda huelga decidida democráticamente es justa. Es decir, si los trabajadores creen que hay que parar y lo deciden libremente y dejan que aquel que no quiera participar no participe, me parece que no hay nadie que pueda juzgar si esa huelga es justa o no. La huelga son los trabajadores en el ejercicio de su autonomía lo que van a decir en qué momento van a parar. Ahora, desde el punto de vista de un observador externo, hay huelgas que tienen mayor legitimidad social, vamos a decirlo así, y hay otras que tienen menos. Una cosa que a mí me llamó la atención fue una huelga de los cementerios. En la época de Alfonsín me tocó ir al cementerio de Chacarita, en plena huelga, y ver aquello. No sé, había 100 enterramientos paralizados y las deudas. Eso me parecía un abuso. Ahora, en situaciones donde los salarios de los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo, o donde hay despido injustificado, donde hay acoso laboral y todo lo demás, los trabajadores tienen que organizarse y defenderse. Y la única arma para defenderse es cesar de trabajar, ¿no? Claro, efectivamente. Usted, bueno, que ha estudiado la evolución histórica de las huelgas en Argentina, el derecho comparado y demás, ¿considera que es necesaria una reforma de nuestra legislación respecto? ¿Qué aspecto habría que modificar? Bueno, yo creo que la actual ley, el actual régimen de servicios esenciales, peca un poco de demagogia. Digamos, el gobierno decidió, por ejemplo, que los servicios de transporte no eran servicios esenciales, la educación tampoco, cuando la OIT declara y admite que estos sí son servicios esenciales. A mí me parece que bastaría, no haría falta en Argentina una ley de huelga, bastaría que la Argentina, como está, se comprometa a respetar los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, donde están todas las pautas. Está diciendo, esto se puede, no hay nada para inventar, no hay nada para inventar, y la ley argentina sobra. Ahora, lo que tienen que hacer los sindicatos también es repensar su propia estrategia reivindicativa. Es interesante porque hablamos de la votación de los trabajadores al momento de elegir, era bueno o no, que se vea una suerte, un sistema ligeramente democrático. Pero los sindicatos en sí hoy en Argentina, ¿son instituciones democráticas? No, para nada, lamentablemente. No solamente los secretarios están hace 20, 30 años, están atornillados. No solamente no son democráticos en general, sino que los sindicatos locales en Salta, por ejemplo, son meras sucursales en general, hay algunos que no, pero la mayoría son sucursales del poder central, que reciben directivas del vértice que está en Buenos Aires y no tienen ninguna autonomía ni para hacer huelga ni para no hacer huelga. Incluso los recursos de cuotas que recaudan en Salta se van a Buenos Aires 100 y vuelven 10. O sea, el sistema sindical federal, digamos, está lleno de falencias, ¿no? Distorsiones. Exactamente, que habrá que corregir, por supuesto, porque para los trabajadores
sigue siendo importante tener sindicatos, tanto para aquel que tiene trabajo como para aquel que no encuentra trabajo, ¿no? Lo saco de tema, pero relacionado con el tema de las huelgas, que es Sí. el tema del derecho a la protesta social. Sí. Que se ha hablado en Argentina, digamos, de la necesidad de reglamentarla y demás. ¿Usted considera que es un derecho reglamentable establecer, por ejemplo, protestódromos, de pedir autorizaciones al Estado para una marcha, para una protesta? No, el asunto, el libro tiene un capítulo dedicado al derecho de protesta, que en el fondo es el derecho desde el cual parte la huelga, ¿no es cierto? Claro, Lo que ocurre es que sí. la huelga va quedando como un derecho de los trabajadores con empleo y el derecho a la protesta pasa a ser un derecho cívico y de los trabajadores sin empleo. A mí me parece que no hace falta reglamentarlo porque se supone que la reglamentación sería una restricción, pero también hace falta que los trabajadores o no trabajadores que van a ejercer el derecho a la protesta entiendan que hay derechos de otros, de terceros, Claro. que deben ser respetados. Entonces hay que armonizar eso con el derecho a circular, no se puede, cortar una ruta y impedir que pasen las ambulancias o los bomberos, por ejemplo. Es decir, eso es una situación que cuando madure el movimiento reivindicativo, que lleva para largo, porque el desempleo lleva muchos años y se va a quedar muchos años más todavía, lamentablemente, estos representantes genuinos de los desocupados tienen que organizar mejor su protesta, ¿no? Claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Nada, al Le contrario. deseamos muchos éxitos con el libro. Que se va a presentar en Salta. Así es. Vamos a anunciar la fecha Sí. cuando ya esté definida. Se va a presentar, este libro está editado por una de las editoriales más prestigiosas de la Argentina, La Ley. Sí. Son 2 tomos de derecho de huelga, así que bueno, bienvenido Muy al bien. trabajo del doctor Armando Caro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Gonzalo, y seguimos con mucho más Cuarto Intermedio por Somos Aire. Stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Arranca el día bien informado. A las 7 de la mañana, Somos Noticias a primera hora. Y a las 13 te esperamos con el primer resumen del día. Somos Noticias, segunda edición. Los casos que te preocupan y las historias que te conmueven. Y a la noche volvemos para informarte. A las 21 Somos Noticias, tercera edición. Un repaso por los temas del día en el regreso a casa. Y a la medianoche, Somos Noticias, síntesis. Somos Noticias A las 7. a las 3. A las 21. A la medianoche. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta. Sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en Cuarto Intermedio después de esta entrevista con Armando Caro. Realmente, bueno, un libro interesante, ¿no? Muy interesante. Derecho a huelga. Y vamos a ver si se nos llega un número para que lo sorteemos en el programa con los colegas. Así es. Y bueno, vamos a tratar ahora, también con 2 especialistas en la materia, un tema también candente en la actualidad, que es el tema del impuesto a la ganancia. ¿Es un impuesto al trabajo? ¿No es un impuesto al trabajo? ¿Cómo está regulado en Argentina? ¿Por qué tanta polémica? Para hablar de estos puntos hemos convocado a 2 académicos, docentes universitarios, autores de libros. Está con nosotros el tributarista Sebastián Espeche. Muchas gracias, Sebastián, por tu presencia acá en el programa. Sebastián Parmenion Espeche. Parmenion. Estamos haciendo público tu segundo nombre. Sí. Lo tengo medio escondido, pero no porque no me guste, sino porque bueno, la gente se confunde, cree que es un apellido. Pero es un nombre. Está bien. ¿Por qué te pusieron este nombre? Y bueno, Hay que mi preguntarle a Alberto tío Espeche. abuelo se llamaba así. Y bueno, tiene al que le guste la historia y conocer la vida de Alejandro Magno, ahí van a saber quién era Parmenión. Uno de sus generales. Era uno de sus generales más destacados, que bueno, que después Alejandro termina matando. Claro. Por miedo a una revuelta después que conquistaban todo el mundo y ya se querían volver a Grecia.
Así que bueno. Así es. Y bueno, está también con nosotros. Está con nosotros, como dice siempre Gonzalo, un primo en la profesión. Primo hermano. Cada vez que invitamos a un contador. Un primo hermano en la profesión. El contador Sergio Armando Siemens de Bielke. Bueno, muy conocido también en el ámbito salteño. Fue presidente del Consejo de Ciencias Económicas durante 2 periodos consecutivos, del 97 al 2003. También fue premiado por el CECIT, por la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas, y también fue el autor del Código Municipal de la Ciudad de Salta. Así que es. está dirigiendo hasta la fecha. ¿No es así, contador? Buenas tardes, gracias por venir al programa. Así es, buenas tardes, el agradecido soy yo, sobre todo para hablar de un tema que es Vox Populi, pero poco conocido desde un punto de vista técnico de sus consecuencias económicas, sociales, etc. Así es, y la idea es entrar en ese terreno, digamos. Sí. Como siempre decimos, son docentes universitarios, todo lo que se habla acá es materia de examen, los estudiantes están viendo a sus profesores acá, ¿no? Así que estén con los apuntes ahí tomando nota. Y también es muy bueno porque si se llegan a contradecir en las clases, le van a decir, pero profesor, usted en tal programa dijo tal cosa. ¿El impuesto a las ganancias qué es el impuesto a las ganancias? Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Para hacerla lo más sencillamente posible, es el impuesto que pagan aquellos contribuyentes que obtienen una renta por el ejercicio de su actividad comercial, profesional o en relación de dependencia. Pero para que esa renta pueda ser gravada, y aquí me parece que es el quid de la cuestión, tiene que haber un mínimo que queda fuera del impuesto. O sea, solo se puede gravar con el impuesto a la renta después que se supera por lo menos un mínimo de subsistencia en relación a los gastos normales que puede tener, en el caso de personas físicas, todo lo relacionado con la manutención de su vida personal, etc. Claro, ¿cómo se define, cómo define la ley, cuál es esa base que se va a tener en cuenta para...? Bueno, la ley para el caso que más en estos casos está en la opinión pública, que es el de los empleados, sí. Lo que hizo la ley fue establecer una determinada escala según los ingresos, a partir de cuándo se grava con el impuesto a la renta, sí. Y a partir de ese ingreso después van alícuotas progresivas de pago. Pero el problema fue que esa tabla se estableció en el año 2000, sí. y al día de hoy no fue nunca actualizada. Claro. Entonces, y en el año 2000 ha pasado mucha... Sí, y los ingresos en pesos del año 2000 no son los ingresos al día de hoy. Efectivamente. Bueno, así que me gustaría que Armando que de algunas consideraciones, digamos. En realidad creo que lo que hoy se está discutiendo es una parte del impuesto a las ganancias, porque me da la impresión que la mejor forma de explicarlo es decir que es un impuesto que alcanza en su mayor parte como ingreso al ingreso corporativo, el ingreso de las sociedades, particularmente las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada. Esos son los que aportan el grueso de la recaudación por impuesto a las ganancias. Y hay otros... de segunda categoría, no, esos son ingresos de la tercera categoría y los de la cuarta. Y la otra parte que alcanza a las personas físicas tampoco está integrado ese universo exclusivamente por personas que están en relación de dependencia, ya que, por ejemplo, los profesionales que ejercemos una profesión con carácter liberal o independiente, estamos alcanzados por el impuesto como tributista, digamos, de la cuarta categoría, pero no tenemos la tremenda problemática que tienen en general los empleados en relación de dependencia. Lo que pasa es que nos han equiparado, por lo que decía justamente Sebastián, al quedarse estáticamente valores del año 2000 que eran $1, $1, claro. Pensemos esto, por encima de 120.000 pesos hoy se está tributando una alícuota marginal del 35%, que es una de las más altas del mundo. Ahora les voy a dar una estadística que traje, sí. Disculpen el machete, pero cuando hay números de por medio, más vale no distorsionarlos con la memoria, ¿no? Así es. Y piensen que ese era un ingreso de $120.000 que superado generaba la tasa del 35%. Hoy el problema está centrado esencialmente en que una parte importantísima del salario es afectada por el impuesto. Y acá yo expreso una opinión que no es unánime, es muy discutida doctrinariamente, de que el impuesto
que se aplica sobre el salario en determinados niveles es decididamente inconstitucional. Por confiscatorio. Porque yo creo que el salario en su naturaleza jurídica, después de una larga evolución en el tema, es esencialmente alimentario. Claro. Esto es, se está grabando el alimento. No es exagerado decir que es un impuesto al trabajo, en definitiva. Yo creo que es un impuesto al trabajo. Lo que pasa es que me parece que hay que trabajar técnicamente y con mucho contenido social en la cuestión para definir cuáles niveles denominados salariales están en esta categoría que yo le llamo de necesidad alimentaria o alimenticia, y cuáles rentas de determinados niveles para arriba podrían ser alcanzados por un impuesto que no le llamaría a las ganancias, le llamaría un impuesto. Voy a coincidir con el doctor Aníbal Fernández, aunque no me gusta mucho su discurso, que sería un impuesto a las altas rentas. Si vamos a la parte societaria, que creo que también es un dato importante, yo he tomado una estadística que se ha publicado de la multinacional de auditoría KPMG, donde se marca cuál es la alícuota de las corporaciones en el mundo. La República Argentina tiene la alícuota más alta de impuestos a las ganancias en materia corporativa del mundo. Comparativamente con Angola, que tiene el 35%, Malta, que tiene el 35%, Sudán, que tiene el 35%, y Zambia. Bien. Y a partir de ahí, llamativamente, todos los países están por debajo de esa alícuota máxima del 35%, con una excepción que es Estados Unidos. En Estados Unidos el impuesto a las corporaciones se compone de dos partes, el impuesto federal y el impuesto local. Y ahí puede alcanzar un 40%. Pero cuidado con las estadísticas. ¿Qué comparamos? ¿Economías similares? No. ¿Desarrollo similar? No. ¿Prestaciones por parte del Estado? No. Entonces, cuando nuestra Presidenta de la Nación, en un discurso que dio hace un par de semanas, hizo más o menos una comparación de Argentina con Dinamarca o con los integrantes de la OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, me parece que se equivoca, porque no estamos a niveles de esa comparación. Claro, efectivamente. Doctor, cuando volviendo a la cuarta categoría de trabajadores, Kichilov, nuestro ministro de Economía, dijo que solamente afectaba al 10% de los trabajadores este impuesto. O sea, a 850.000 personas y no a los 11 millones de trabajadores que... A ver, yo creo que lo que se intenta con eso es distorsionar una realidad que le explicó Armando con mucha claridad. Bueno, no importa si es un 10, un 25 o un 50%. El impuesto a las ganancias es un impuesto a la renta. Y como bien lo explicó el contador Siemens hace un momento, no se parte de grabar el impuesto a la renta desde cero, sino que hay una base que queda liberada del impuesto, porque son las subsistencias con que tiene y en cualquier país del mundo, lo que es gastos alimenticios, de seguridad social, de colegios, etcétera, eso no está alcanzado por el impuesto. Entonces, si uno actualiza lo que le cuesta a una determinada familia vivir y en relación a todos esos gastos, hoy vemos de que se está agravando mucho de esos gastos, que lo que hacen es, si bien al Estado se lo faculta para cobrar tributas, se lo limita cuando afecta lo que conocemos con el principio de capacidad contributiva, que dice que hay un mínimo de subsistencia que no puede ser gravado o alcanzado con el impuesto, y un techo que no se puede superar, que es el principio de no confiscatoriedad, por el cual a un determinado exceso ya se afecta a la propiedad. ¿Y cómo está planteando la cuestión con respecto al impuesto a las ganancias hoy por hoy, digamos? ¿Estamos ya entrando a un terreno de la incondicionalidad como planteaba Armando lo explicó perfectamente, y estamos en márgenes, yo creo que más de confiscatoriedad, de afectación del principio de capacidad contributiva, que este principio lo que tiene una formulación medio vaga y ambigua, que a determinada hasta determinado mínimo no se puede alcanzar con el impuesto. Por más de que, y por otro, en otros casos de otros trabajadores sí se va a absorber una parte sustancial de su renta o incluso del capital. Entonces lo que hablábamos antes de introducción, si nosotros tendríamos estadísticas confiables y supiéramos lo que cuesta una canasta básica, lo que cuesta los colegios, lo que cuesta, etcétera, uno a partir de ahí podría obtener un mínimo que no puede estar grabado, y a partir de ahí recién
grabarse altas rentas, pero a una alícuota progresiva, porque encima, como bien lo explica el contador, ahora están, por 120.000 pesos está en la alícuota baja el 35%. Claro. Y es simple, cuando se hizo la tabla en el año 2000, se tuvo en cuenta todo eso en la realidad económica de ese momento y los ingresos de ese momento, y eran muy pocos los que estaban alcanzados. Entonces, una de las confusiones que tiene el gobierno nacional es que sin fundamento técnico, alegremente dice, bueno, solo graba a determinado porcentaje de la población. Lo que corresponde es que se pague lo que se tiene que pagar, y lo que no se tiene que pagar no se tiene que pagar, sea el 8, el 10, el 25, claro, el 30%. Y una cosa que quiero agregar, que me parece muy importante, es que tenemos que tener toda una instrucción cívica, que es lo que falta, porque una cosa es reclamar los impuestos, que es legítimo, y después hay que hacer toda la otra parte de las finanzas públicas, que es el gasto público. El gasto público, que no se hacen estudios, que no se lo debate como se lo debería debatir. Si es eficiente el gasto público, ¿no? Si es eficiente, si tiene los controles, en qué se gasta y cómo se gasta. Tenemos una alta presión tributaria, pero no vemos que hayan servicios, que hayan buenas rutas, que haya buenos caminos, que hayan hospitales y demás. Sí. Entonces es eficiente el Estado gastando, digamos, nuestros recursos. Y ese es un debate que como sociedad nos merecemos abiertamente, porque cuando se habla de gastos públicos, dice, bueno, todos los gastos sociales, pero no se discrimina los montos, no se discriminan los montos de los subsidios nacionales, no se discrimina las obras públicas, el costo que tienen las obras públicas, no se debate, porque, a ver, el Estado, una de las equivocaciones que tenemos como sociedad es creer de que es ilimitado. Los recursos son limitados, y dentro de esas limitaciones después hay que elegir en qué se gasta y en qué no se gasta. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Sí, vamos a hacer un corte y volvemos con el último bloque, cuarto de intermedio. Y con una pregunta, digamos, los argentinos estamos sometidos a una presión tributaria alta en relación a otros países. ¿Qué opinan nuestros invitados? Nos dejamos picando a la pregunta y volvemos en el próximo bloque con el contador y con el doctor. Sí, y volvemos con más corte intermedio. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Para compartir un buen diálogo, invitados de lujo y el estilo de Sergio Terán, con saber y sabor. Domingos a las 22 por Somos Salta. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta. Sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en cuarto intermedio, acá con el contador, con el bolsaísta, hablando de impuestos a las ganancias. Antes de pasar al tema de si Argentina, en relación a otros países, tiene una alta presión tributaria, la pregunta es, con respecto al impuesto a las ganancias, si se ha judicializado la cuestión, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad y ese tipo de cuestiones. Se ha judicializado en casos muy puntuales, principalmente de empresas, en las que esas empresas han demostrado, porque tiene toda una cuestión probatoria, acreditar la confiscatoriedad, han demostrado que la falta de actualización de los estados contables por el proceso inflacionario les ha absorbido una parte sustancial de la renta por encima del 35%, que bueno, es
un número que la Corte puso en algún momento, pero que siempre aclaró que puede ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias del caso, pero poniéndolo en esos casos puntuales. Sí. Pero respecto a lo que es personas físicas, es muy complicado iniciar una acción y demostrar que cada trabajador, bueno, yo creo que en la realidad actual es más sencillo, pero tiene muchos costos de que cada uno lo inicie. Claro. Tal vez yo creo que se puede iniciar alguna acción colectiva a través de algún gremio o alguna entidad de trabajadores, solicitando o requiriendo que se actualice las escalas que están contempladas actualmente en la ley y están desactualizadas. Así es. Vamos al tema de presión de este bloque. La presión. Yo quería hacerle al contador una pregunta. Sí. ¿Cómo es la vida diaria del contador cuando se acerca por primera vez un cliente y dice, bueno, quiero que lleve mis papeles, viene con todas las facturas, me imagino yo, con todo el lío, ¿no? Y el contador le dice, tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar. Y bueno, no es simpático. Sin duda, la tributación no es un tema de simpatía. No. La tributación es un tema de solidaridad, porque si hemos elegido un sistema democrático, con un Estado que realmente sea la representación nuestra, a ese Estado hay que alimentarlo. Y lógicamente el tributo es el alimento del Estado, que después tiene que volver en prestación de servicio a aquel que a su vez ha hecho el esfuerzo. Pero para hablar de presión fiscal, que es el tema que se está tratando, primero habría que definir y que la gente entienda qué es presión fiscal. Claro. La presión fiscal es un coeficiente, un divisor que mide cuál es la recaudación tributaria obtenida en un año versus la producción de bienes y servicios en el país en el término de un año. Claro. Y si a mí me dicen, conforme un informe que ha trascendido de la CEPAL, este es un dato del 2013, que en Argentina tuvo el 31%, casi 32% de presión tributaria, yo diría que es peligroso. Lo voy a transformar en un ejemplo muy simple. ¿Cómo mido la recaudación que entrega un trabajador al Estado? Por el producto, la retribución, digamos, cómo mide su esfuerzo, su valor económico, por el salario del año. Ese es un tema. Y el otro tema es cuánto le cuesta en impuestos o en tributos en general, con lo cual no es solamente contra ganancias que voy a comparar. Claro. Ganancias más IVA, más tasas municipales, etc. Todo lo que termina incidiendo en esa persona se transforma, si las cifras fueran así, para todos igual, 31%, en que uno le entrega al Estado 4 meses del trabajo anual. Claro. 4 meses. De los 12 meses, 4 meses trabajamos para el Estado. Es un tercio para el Estado. Pero otras estadísticas ya puntuales relativas a la cuarta categoría, que es la que trabajó recién el doctor Espeche, dicen que en realidad el asalariado está soportando un 50% de presión fiscal en este momento. Es insoportable. Claro. Pero conversamos fuera del momento actual de grabación, que si tuviéramos que negociar paritarias hoy, frente a una inflación posible de un 30% estimada anual, que la Argentina se discute si va a dar o no va a dar, y a fin de año resulta que la dio, tendría que tener un aumento salarial del 46% para estar igual. Lo están escuchando y se van a reabrir las paritarias en la provincia. El tema es que es muy delicado, porque hablar de semejantes porcentajes de aumento no es normal en el mundo, como que la Argentina no es normal en el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque si uno quiere comparar la presión fiscal de Argentina con otros países, diríamos, bueno, frente a Brasil estamos casi 3 puntos menos. Brasil tiene más presión fiscal. Claro. Y los demás países de Latinoamérica están todos por debajo de Argentina en la presión fiscal. Y hoy, económicamente, está mucho mejor que Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, y ellos no tienen semejante presión fiscal. Entonces, algo está pasando acá. O el Estado no está devolviendo en educación, en salud, en defensa, en seguridad, lo que tendría que devolver, y por eso la gente estaría conforme. Claro. O lo que está pasando. Todo el mundo protesta porque el impuesto a las ganancias se lleva una parte de su salario importante y no ve la contraprestación estatal. Efectivamente, no ve escuelas, hospitales eficientes, uno anda por las calles, todas las calles rotas, y el impuesto municipal que paga por los meses. Volvemos a lo que yo explicaba con anterioridad.
En ese coeficiente que tan bien explicó el contador Siemens, hay varias fórmulas de hacerlo, pero dentro de esa fórmula está menos los servicios recibidos, ¿no es cierto?, la presión fiscal. Claro. Y acá el problema, yo creo que si nosotros tendríamos un Estado que nos da salud, que nos da educación, que nos da seguridad, hablando así en grandes asistencia social, y está esa presión impositiva, uno tiene ruta y maneja con seguridad, uno tiene una administración de justicia eficiente, de salud, etcétera. Tolera la presión. Tolera la presión. Nunca se va a pagar contento, porque a nadie le gusta pagar, pero uno dice, bueno, tengo esta presión fiscal, pago, como bien explica el contador, cuatro sueldos o la 4 veces el costo, pero muy bueno, un país normal, que hay seguridad, que se le da salud, que hay movilidad social, etcétera. Acá está todo eso fuera de discusión. Doctor, también bueno, se acercan las elecciones, como bien recordamos siempre en este programa, y uno ve los candidatos y tampoco diluye muy bien, puede descifrar cuál es el mensaje concreto, ¿no es cierto?, económico respecto a este tema, porque dicen, sí, bueno, vamos a bajar los impuestos, pero no dicen qué impuesto, ni qué porcentaje, ni cuánto, ni cómo hacer para mantener o no el gasto público. Mire, bajar los impuestos históricamente en la República Argentina no ha sido la constante. La inversa sí, la suba permanente. El IVA nació con una alícuota general en el año 74 del 16%. Claro, ahora tenemos en el 21%. Y quieren saber, por otra estadística que también creo que es interesante, ¿cuál es la alícuota del IVA en los países del mundo? Miren, si se nos compara con los países nórdicos, con los países del Báltico... Para explicar a la gente, cada vez que compramos un paquete de galletas, estamos pagando un 21%, por ejemplo. Bueno, Dinamarca tiene el 25%. Es el tope de la alícuota mundial del IVA. Dinamarca. De nuevo lo vuelvo a citar porque ha sido la presidenta la que lo ha mencionado. Pero si empezamos a comparar con otros países, y bueno, veamos, Bélgica tiene el 21% igual que Argentina, Irlanda tiene el 21%, pero son las alícuotas más altas del mundo. Japón tiene el 5%. Claro. Y los países europeos en general están por abajo o redondeando el 20%, para abajo. Entonces, una imposición al consumo, en definitiva, nos alcanza a todos los que acá estamos presentes, y que la pagamos en cada adquisición de lo que sea, en la yerba, en el azúcar, en la gaseosa, en el vino, etc. Quiere decir que cada vez que nosotros, yo muchas veces le digo a los alumnos en los cursos, ¿quién fuma? Yo, bueno, usted no está fumando, usted está en realidad fumando impuestos, porque tiene un 70% solamente de impuestos internos, suman el 21% de IVA. En definitiva, para medir presión fiscal, empecemos a sumar todo lo que está oculto en los precios y que lamentablemente no se contribuye a la formación ciudadana cuando uno le oculta el peso del impuesto que le entrega al Estado. En Estados Unidos, cualquier persona cuando lo van a detener dice, cuidado que soy contribuyente. Sí, pago mis impuestos. Pago mis impuestos. Acá en la República Argentina no sabemos exactamente qué se paga porque se disimula ex profeso en los precios. Claro. Doctor, también desde el gobierno nacional, bueno, una de las defensas que tienen es que en relación a los impuestos que se pagan es que también son los mejores salarios de Latinoamérica. Son números que manejan y que utilizan como una suerte de... Sí, la verdad... Yo no soy muy optimista de que el presidente que venga baje los impuestos, esperando, como dice el contador, cambiar de costumbre. Lo que pasa es que lo que hay que primero sincerar son las estadísticas oficiales. Bueno, a partir primero, o sea, si no se distorsiona, entonces se compara cosas que no son comparables. Eso me parece que es lo más claro. Y segundo, con respecto al gasto público, no hay ningún inconveniente que yo creo que se tiene que seguir gastando lo que se gasta ahora, o sea, pero hay que hacer eficiente el gasto público. No hay ningún tipo de auditoría sobre el gasto de empleados públicos, cómo, cuánto, de qué manera se trabaja de manera eficiente o no. La obra pública tampoco tiene ningún tipo de control de cómo, cuánto se gasta. Hay permanentemente en el presupuesto reasignación de partidas presupuestarias, entonces se presupuestan para educación, para salud determinados porcentajes, y en el medio hay una reasignación de partidas presupuestarias hacia otro ítem o gasto del Estado que nunca se explica, nunca se termina de explicar por qué o para qué.
Entonces me parece que es un tema, a mí me gustaría que cuando se hable del gasto público se hable concretamente de estas cuestiones, qué se gasta, cómo se gasta y cómo se lo va a hacer más eficiente el gasto público. Bueno, si tenemos el tiempo, se nos acaba, Gonzalo, agradecer muchísimo al contador, al doctor también, y vos también querés agradecer, y todos queremos agradecer también al catering. Agradecidos entonces con Inolvidable, digamos, servicio de catering para eventos empresariales, para eventos sociales, tiene también su salón de eventos en la ciudad de Granburg, una excelente vista de la ciudad, un lugar inolvidable. Así que lo invitamos a que vaya, ¿no? Así es, muchas gracias. Bueno, se pasó con el programa. Sí, y muy interesante, ¿no? Interesante. Nos volvemos nosotros el próximo viernes. El próximo viernes a las 3 de la tarde por Somos Salta. Nos pueden ver de vuelta los martes a las 6 de la mañana para aquellos que les gusta madrugar. Así es, sacrificado, pero ahí estamos. Siempre firmes. Nos vemos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?